Señora presidenta. Pues esto, aquí estamos como en la canción que popularizó Celia Cruz. Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga. El gobierno de Colombia, el Estado colombiano se inventó un sistema de salud en el que, tratando de utilizar la menor cantidad de recursos públicos y una muy buena cantidad de recursos privados, le entregó a unos intermediarios financieros la rectoría y el manejo de todo el sistema de salud, las EPS. Y las EPS, a su vez, lo que hicieron fue reducir la oferta de servicios y reducir el flujo de caja hacia los prestadores. Y entre los prestadores también hicieron lo mismo. Muchos prestadores lo que hacen es que no le pagan a los trabajadores, a los proveedores, e incluso se han incubado allí casos de corrupción. Entonces aquí, dijéramos, a las EPS el gobierno no tiene autoridad moral para exigirles, porque el gobierno tampoco cumple con el flujo de caja que se compromete. El gobierno aprobó una ley que llaman de punto final. Yo quisiera que le pusiéramos el nombre correcto. Esa es una ley de puntos suspensivos, porque esa ley se aprobó el año pasado. Está aprobado hace mucho rato y apenas están hablando que van a haber unos recursos, que ahí nos lo mencionó la viceministra y el viceministro, para empezar a transmitirlos a las EPS y que estos a ver lo transmitan a las IPS. Entonces, ¿con qué autoridad del gobierno, que no es ágil en la transmisión de recursos, le exige a los intermediarios financieros autorizados por el gobierno para que transmitan a una mayor velocidad los recursos a las IPS? El doctor Olmedo, Omar de Jesús, decía que hablaba del caso de Génesis. Mire usted, Génesis ya no es que no le esté pagando a los trabajadores, hoy se supo, despidió 700 trabajadores de la salud hoy. En medio de esta pavorosa crisis, Génesis despidió 700 trabajadores alegando que Medimés no le paga. Los despidió. Ojo, pues, que esto es noticia fresquita de hoy. Y bueno, entonces las IPS tenemos un mundo de reclamos para hacerles. Al gobierno primero, porque el gobierno no ha transferido los recursos ágilmente. Y si no transfieren recursos, ¿cómo va a exigir que se transfieran ágilmente a los prestadores? Segundo, quiero hacer la denuncia de la EPS más grande de Antioquia, Sabia Salud, que hago una protesta expresa porque no asistió hoy al debate. El doctor Carlos Mario Montoya, que es el gerente de la EPS Sabia Salud, no ha contratado con la red pública hospitalaria los servicios para este año y ya estamos acabando abril, ya esta semana es 1 de mayo. Y fuera de eso les está ofreciendo que para renovar los contratos les tiene que aceptar las mismas tarifas del año pasado. O sea, están desahogando a los prestadores y sobre todo a la red pública. Las EPS le deben a la red pública hospitalaria, a la pública solamente, 1.200.000.000.000 de pesos, a la pública solamente, sin contar la privada. Y esto es como un diagnóstico general. Realmente el sistema de salud en Colombia colapsó. Lo que pasa es que los sistemas económicos, políticos, sociales y de todo tipo funcionan a la inversa de los seres vivos, de los seres humanos. Los seres humanos y los animales primero nos morimos y después nos podrimos. Los sistemas económicos, sociales o el sistema de salud de Colombia, por ejemplo, en este caso, primero se pudrió y está que se muere este sistema y hay que crear un nuevo sistema de salud. Lo segundo que quiero mencionar es el tema de la prima para el personal de salud que tanto quieren en el gobierno. Tampoco se han dispuesto de los recursos, que están estudiando, que van a ver, que la plata del FOME la van a estudiar en unas canastas, que la están estudiando unas personas muy importantes. Y hace un mes se creó el FOME, hace más de un mes se creó el FOME. Se cogieron una plata de los entes territoriales, 15 billones de pesos, y se la metieron al FOME. Dicen que van a entregar 4.6 billones para fortalecer la red de prestación de salud, y a esta hora no sabemos qué son esas canastas, ni qué va a llegar, ni qué no va a llegar. Y la prima que dicen que tanto quieren a los trabajadores de la salud. Aquí se la cuenta, nos dice la viceministra que hay 453.000.000.000 de pesos. A mí no me da la plata, porque si hay más o menos entre 600 y 700.000 personas trabajando en el régimen de salud, pues les va a alcanzar como ya 700.000 pesos en promedio esa prima, que es una chichigua a la comparación del régimen, del riesgo tan grande que están corriendo y de las pésimas condiciones laborales en que viven los trabajadores de la salud. Y este gobierno no tuvo el valor de haber eliminado ese tumor, que es uno de los tumores del sistema de salud en Colombia, al amparo de los decretos con fuerza de ley, que lo hubiera podido hacer si hubiera tenido voluntad política, pero no la tuvo.
No la tuvo. El señor ministro de Trabajo dice que él tuvo el decreto, que se lo propuso a Hacienda y a Salud y que no le pararon bolas. Yo espero que haya sido cierto ese y que por lo menos haya un ministro que esté interesado en eso. Pero lo cierto es que no salió en medio de la emergencia ningún decreto que cambiara las condiciones miserables y esclavistas en que funciona la contratación laboral en el sistema de salud. Y finalmente, quiero hacer un comentario final sobre esto de las pruebas. Yo no sé si la doctora Marta Ospina nos está oyendo. Doctora Marta. Sí nos está oyendo, sí nos está oyendo. En la televisión que se llama Deutsche Welle, que es la de televisión alemana, yo le recomiendo que lo busque. Salió una crónica importantísima sobre una empresa que se llama TIB Molbiol. TIB Molbiol. Dicen que es lo califican como el estándar de oro en las pruebas de COVID o de coronavirus. El señor Olfer Land. El señor Olfer Land hace una denuncia que a mí me parece de la mayor importancia y que creo que el gobierno de Colombia debía prestar atenta nota a esto. Dice que es inmoral que estén vendiendo pruebas de estas moleculares, de estas PCR, a $100 en el mercado mundial, cuando él puede probar que producirlas no vale más de $7. O sea, aquí el viceministro nos contó que van a comprar pruebas PCR que pueden valer entre 200,000 y $1 millón. Cuando según esto se podían comprar, bueno, póngale que costarles vale 28,000 pesos y que ganen mucha plata y que la intermediación y el transporte salgan a 50, 60,000 pesos. Pero mire que la diferencia. Y en el mundo se está presentando una gran tendencia en Grecia, en Alemania, en Canadá, en Holanda, en Francia, a exigirle a los que tienen las fórmulas para producir esas pruebas que las entreguen, que las hagan públicas, para que los estados hagan la producción de esas pruebas de manera masiva y no estemos sometidos aquí, que al final de la tarde, nos dice la doctora Marta, que es más o menos una buena proporción, que al final del año tengamos entre pruebas hechas por los privados y por lo público, unos 3 millones de pruebas. De aquí a diciembre, ojo, de aquí a diciembre, yo creo que es insuficiente. Yo he estado consultando con personas que conocen del tema y les parece que sigue siendo muy insuficiente esa cantidad de pruebas, que podríamos aumentarla. Yo le pregunté en el debate de control político que si se podían producir en Colombia y me dijo que sí, que el problema era industrializarlas. Bueno, esas son cosas que se resuelven. Ahí hay unos muchachos de la Universidad de Antioquia que se inventaron un respirador en 5 minutos. Realmente el talento nuestro es capaz de desarrollar con el respaldo del Estado, de la universidad pública y de la industria nacional. Podríamos hacer un gran desarrollo, pero no hay voluntad política por parte del Estado colombiano. Ese es el problema. Un minuto, doctor Jorge. Que quien conduce el carro lo está conduciendo para preservar este pésimo sistema de salud, para salvar un sistema de salud que se está pudriendo y se está cayendo a pedazos, que colapsó, y que esta es la prueba reina que colapsó cuando llegó la prueba ácida, una pandemia, y no la resistió y no la está resistiendo. Estamos mejor que muchos países porque, por fortuna, por presión de los mandatarios locales, el gobierno tomó una medida relativamente oportuna de hacer cuarentena, pero ya la están abriendo sin tener los datos suficientes. Yo le puse a mis compañeros una curva de cómo está realmente el crecimiento de la enfermedad en Colombia, se las puse en el WhatsApp. Yo no veo aplanamiento de la curva por ningún lado, yo no veo motivos para celebrar y para echar voladores al aire celebrando que vamos muy bien. No, aquí hay motivo de una gran preocupación. Gracias, señora presidenta.